Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad que se transmite todos los sábados por Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Para mí, Fernando de Lucio, su amigo y conductor, es un gusto, como siempre, poder acompañarlos, querida audiencia, poder platicar acerca de temas tan importantes para la humanidad. En el programa de hoy, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, en Protagonistas del Cambio queremos reflexionar en que ciertamente la mayoría de las personas sabemos que el consumo de tabaco causa cáncer y neumopatías, pero muy pocas saben que el tabaco también provoca cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Y precisamente estos dos males son las principales causas de muerte en todo el mundo, como reconoció el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud. Tan solo en nuestro país, para que vean algunas cifras, el consumo de cigarros es responsable del desarrollo de enfermedades crónicas que llevan a la muerte a más de 60,000 personas al año. Por eso, hoy invitamos al activista Eric Antonio Ochoa, porque recibió hace unos días en Washington el premio Judy Wilkenfield en 2023 a la excelencia en control internacional de tabaco que otorga Champagne for Tobacco Free Kids. Eric Antonio Ochoa nació en Chiapas, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue director de Iniciativas para el Control del Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón México AC de julio de 2010 a marzo de 2019. Ha sido ponente en Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Uruguay sobre políticas para el control del tabaco. Y también lleva 12 años trabajando por la salud de las personas y las comunidades ante los riesgos del consumo de tabaco y sus consecuencias. Actualmente, él promueve políticas de salud pública, siendo director ejecutivo y cofundador de Salud Justa MX. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros este sábado en compañía aquí de los protagonistas del cambio. Qué gusto que aceptaras la entrevista. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Fernando, muy encantado de esta entrevista. Déjame decirte que nunca me había entrevistado a alguien tan joven como tú, lo cual me da mucho gusto, en serio. Como joven estés interesado en estos temas, me emociona estar aquí contigo y pues platicando con tu auditorio de lo que tú quieras, con mucho gusto. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, aquí en Protagonistas del Cambio ya llevamos un año y medio al aire y hemos hablado de muchísimos temas. Más que nada, se llama así Protagonistas del Cambio porque hace el reflejo, ¿no? De que muchas veces los jóvenes quedan relegados o muchas veces muchos jóvenes no quieren hablar de estos temas. Por eso lo nombré Protagonistas del Cambio, porque es importante que nosotros nos convirtamos en los protagonistas del presente y del futuro, porque si no, no hay manera de que todos como humanidad podamos resolver los problemas que nos aquejan como sociedad, ¿no? Son muchos problemas. Así que bueno, gracias de nuevo por estar aquí y pues me halaga que podamos platicar a gusto. Eric, eres el primer mexicano que obtiene el Premio Internacional Judy Wilkenfield 2023 por tu lucha en favor del control del tabaco. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Cuéntanos. Pues mira, para mí, digo, es un logro más que personal, digamos que todo lo que motiva esto son los cambios que se han podido hacer en los últimos años, ¿no? Tenemos una ley nacional, que es la Ley General para el Control del Tabaco, desde el año 2008. Es una legislación que eh, tiene como contrapeso a la industria tabacalera, lo cual no es fácil, o sea, es una industria que invierte millones y millones de pesos, de dólares incluso, pues para que en el país no se mejoren las políticas, ¿no? Entonces, el hecho de que en esta ocasión me hayan otorgado este premio por el avance de las políticas, pues sobre todo se derivan por las reformas que se aprobaron en el Congreso en el año 2021 y que pues creo que es un reconocimiento también al país por hacer mejor las cosas, ¿no? Muchos años tuvimos interferencia al más alto nivel, o sea, habían funcionarios incluso coludidos con la industria tabacalera
y eso no nos permitía que avanzara nada en el Congreso. O sea, la verdad, había legisladores, algunos buenos, pero no se lograba que tuviéramos mayoría para hacer estos cambios. Y bueno, eso creo que, pues más que como chiapaneco, ¿no? De inicio, como mexicano, pues para mí sí es un orgullo más bien que siento por representar a mi país en esta lucha. No, el país, bueno, yo creo, yo me siento muy orgulloso de que representes a México en esta lucha y que podamos, pues, compartir nuestro deseo de eliminar, ¿no? El tabaco y todos estos. Bueno, es que tú, Eric, llevas 12 años trabajando en esta área, logrando incidir, has logrado incidir públicamente, ya lo platicaste, con reformas a la Ley General para el Control del Tabaco, que por cierto, esta prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y además has apoyado buscando establecer ambientes 100% libres de humo. Bueno, cuéntanos de todo el trabajo previo que se requirió, cómo fue que dijiste el tabaco es peligroso o quiero convertirme en un activista, quiero representar a México en estos activismos. Cuéntanos de todo el trabajo previo que llevaste, incluso para hacer estas reformas en la ley. Sí, mira, o sea, yo tengo familia que empezó a fumar desde muy joven. Mi papá empezó a consumir tabaco a los 13 años, ¿no? Y él a lo largo de su vida tuvo que enfrentar varias enfermedades, sobre todo tuvo problemas vasculares cerebrales, no tanto cardiovasculares, pero tenía, dado el consumo que tuvo durante muchos años, pues tuvo diversos padecimientos, ¿no? Y nosotros somos una generación, tú todavía más, ¿no? Porque eres más Sí, joven todavía, pero a mi generación le tocó, pues un poco irse ya documentando de manera pública de los daños que ocasiona el tabaco. claro. A la generación de mi papá, o sea, ellos vivieron todo el tiempo engañados, ellos pensaron que era un consumo que no generaba problemas de salud, ¿no? Recordemos que el primer análisis sistemático a nivel global sobre los daños a la salud del consumo de tabaco es el informe del cirujano general de los Estados Unidos en 1964. Pero esa información que fue muy controvertida por la industria. Ellos también generaron su propio Instituto del Tabaco, en el que pues reproducían mensajes engañosos, generaban pseudociencia, ¿no? Decían que fumar no era adictivo, no era tan dañino, incluso que podía tener algunos efectos positivos a la salud. Pues hoy sabemos que todo eso no es cierto, ¿no? Entonces, pues toda esta conciencia, ¿no? De los engaños en los que pues nos hemos visto, ¿no? Como humanidad, porque es un producto de los más consumidos, es la droga legal que más mata en todo el mundo. En todo el mundo, cada año mueren alrededor de 8.2 millones de personas por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Por consumo nocivo de alcohol, incluyendo accidentes, mueren alrededor de 3.3 millones de personas. Por consumo de drogas ilegales, mueren alrededor de 575,000 personas cada año. Entonces, sigue siendo la droga que más mata. Entonces, el hacer toda esta incidencia, yo quiero decir que no empecé ahora que soy director de una organización. Antes de mi trabajo desde sociedad civil, yo trabajé muchos años en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México, y ahí la primera reforma a la regulación era una legislación que se había creado en 2004, pero en 2008 la Ciudad de México fue la primera entidad 100% libre de humo de tabaco, fue la primera que estableció ciertas restricciones para que no se permitiera fumar en espacios cerrados. Me quedé impactado con la frase de que, bueno, no una frase, sino la realidad de que el tabaco es la droga legal que más mata. Bueno, también la droga que más mata. Y es
muy fuerte que, bueno, yo he visto las imágenes en las cajas de tabaco, cómo están ahí, pues cómo queda la gente y aún así mucha gente la compra tristemente, pero es algo cultural, ¿no? Tenemos que empezar a, como tú decías, que la generación pasada a ti, pues se les vendía la idea de que no, el tabaco era lo mejor y que no había ningún efecto secundario. Y esto han sido viles mentiras. De hecho, he investigado que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, presentó la estrategia Empower, la cual consiste en monitorear el consumo de tabaco y proteger a la población del humo de tabaco, ofrecer ayuda para dejar el tabaco, advertir de los peligros y hacer que se cumplan las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio. En este sentido, aparte de los retos que nos mencionas, ¿qué retos y oportunidades tendría México respecto a la lucha por el control del tabaco? Es muy interesante tu pregunta, porque en México, o sea, con todo este avance que tuvimos en los últimos 2 años, ¿no? La reforma se aprobó en diciembre del año 2021, perdón, 2021 se publicó en 2022, el 17 de febrero del año pasado, digamos que tiene poco más de un año, que casi ya vamos a llegar a 2 años de que se avanzó en eso. Pero todavía tenemos pendientes importantes. Uno de ellos tiene que ver con la regulación de saborizantes y aditivos, ¿no? Los productos de tabaco actualmente solamente tienen la obligación de informar cuáles son sus contenidos, pero no tienen limitaciones. No hay un límite máximo, por ejemplo, de la cantidad de nicotina que podrían contener. Entonces, pues en México hasta eso, ¿no? Ha evolucionado para que cada vez tengamos cigarrillos que son más adictivos, ¿no? Y eso es algo que no solamente, digamos, por la cantidad de nicotina, sino por la oferta que hay, que cada vez hay más sabores, ¿no? O sea, hay sabores de lo que uno, con estas cápsulas de sabor, incluso que es una innovación que tiene mucha entrada en el mercado mexicano, pues eso también nos ha afectado muchísimo, ¿no? Como los vapes, ¿no? Eh, Los vapeadores, sí, ¿no? Eso también, ¿no? Sobre eso quisiera yo creo que también ahondar porque la regulación actualmente prohíbe la importación, la exportación, la distribución, la comercialización de cigarros electrónicos y productos de tabaco calentado. Lastimosamente, hay toda una nueva generación de chavos que piensan, en primer lugar, que es un producto que solamente es vapor, que no tiene nicotina. Hay concentraciones en los cigarros electrónicos que son equivalentes hasta 10 cigarrillos. Entonces hay, digamos, un gran problema con una droga de inicio que es, en nuestro caso es ilegal porque los cigarros electrónicos son ilegales en México, pero que se encuentran en cualquier parte, ¿no? Hay cadenas de distribución, ¿no? Hay padres de familia incluso que de manera equivocada regalan cigarros electrónicos a sus hijos, piensan que son juguetes, ¿no? Parecen dispositivos, incluso algunos parecen una USB, ¿no? Son muy llamativos en su presentación, en su color, y porque no huelen tan mal como los cigarros convencionales, pues también piensan que son menos dañinos, ¿no? Entonces, en eso, pues esta es una innovación de la industria tabacalera, pues sobre todo para llegarse a un nuevo público, ¿no? Yo he visto lastimosamente que incluso no solamente padres de familia, sino también maestros de escuelas secundarias, de preparatorias, ofrecen a los alumnos estos dispositivos y incluso les dicen, o sea, tú ayúdame a venderlo con tus amigos y yo te voy a dar, no sé, una cantidad, ¿no? Que luego pues a los chavos les parece que pues vendiendo 5, pues ya con eso a lo mejor es equivalente a lo que reciben hasta en una semana, una quincena, de lo que les dan los papás para gastos en la escuela, ¿no? Entonces es algo que también para nosotros es muy importante
Y como decías, en estas estrategias de Empower, ¿no? No solamente con los saborizantes y aditivos, las advertencias, los pictogramas que tenemos en las cajetillas, en México solamente ocupan el, el 30%, o sea, es el 30% de la cara principal, digamos, de la parte frontal de las cajetillas, y la recomendación es que al menos sean del 50%, ¿no? Hay países en la región de América Latina, como Uruguay, como Brasil, que ya están cercanos al 80%, ¿no? Incluso en algunos países, como Canadá y Uruguay, ellos ya instrumentaron el empaquetado neutro, que es un empaquetado en el que ya no hay distintivos de marca. O sea, todas las cajetillas son iguales, son del mismo color, las letras son iguales, solamente te manejan las letras para que tú identifiques la marca. En algunos casos incluso no se acepta que existan submarcas, y ese también es un paso que podríamos dar aquí en México, ¿no? Yo creo que todavía nos falta mucho, pero con estos avances en los últimos años, pues estamos en una situación mejor. Antes íbamos a los foros internacionales y lo único que teníamos que mostrar eran nuestras flaquezas, nuestras debilidades, ¿no? Íbamos en muchos casos a dar lástima, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Desafortunadamente, Fernando, pero pues era así, ¿no? Sí, bueno, sí ha habido avances, ¿no? De hecho, México está, es otro tema interesante, que es que México está entre los países con los mayores avances en el cumplimiento del CMST, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Platiquemos un poco de esto, ¿no? Bueno, ya platicamos de los avances y incluso de ejemplos de otros países que a mí eso de cero marcas me parece excelente. Bueno, platicamos un poco del convenio, del marco para el control del tabaco, ¿no? De qué trata y cómo es que lo estamos cumpliendo tan rápido. Pues mira, pues ni ha sido tan rápido. O sea, el convenio existe desde el año 2005. Entonces, retiro mis... Empezó, empezó a firma, ¿no? México fue uno de los primeros en firmarlo, a nivel de la región. De hecho, fue el primer país en firmar el convenio en el año 2003. Eh, es un convenio que fue ratificado en México en el año 2004. Eh, pero prácticamente, y lo cual también fue como un escándalo, ¿no? Pues México también fue uno de los primeros en, en debilitarlo, ¿no? En corromperlo. ¿Por qué? Porque México en ese entonces, por el año 2004, firmó un acuerdo con las tabacaleras para que a cambio de 1 peso de impuesto por cajetilla, México no iba a hacer ningún cambio a sus políticas en tantos años, ¿no? Ese acuerdo se denunció en su momento, eh, se incluso establecieron juicios, no, sigamos, no de manera con tribunales, pero sí públicos, en contra de sus promotores, ¿no? Uno de ellos era el secretario de salud en ese entonces, imagínate. Entonces, pues digamos que no empezamos muy bien, pero es muy interesante esta pregunta porque en ningún otro tema de salud pública, ¿no? Llámele tuberculosis, VIH, consumo de alcohol, ¿no? No existe ningún tratado internacional vinculante como lo tenemos en el convenio marco de la OMS para el control del tabaco. El convenio marco para el control del tabaco fue promovido por la Organización Mundial de la Salud. Fue una negociación que llevó muchos años, ¿no? Desde los 90 del siglo pasado empezó como a gestarse esta idea de que era necesario tener este tratado, sobre todo para que los mismos gobiernos se obligaran a tener mejores políticas, ¿no? Claro, Eh, Fueron años también en donde en Estados Unidos, y eso fue algo que ayudó al proceso, se estaban enjuiciando a las principales compañías tabacaleras, ¿no? Eh, Personas que habían sido afectadas
estaban haciendo demandas colectivas, juicios en contra de las tabacaleras para que se hicieran cargo de los costos de atención médica, ¿no? Y tuvieron por penalización que asumir indemnizaciones millonarias, ¿no? O sea, y eso también ayudó porque en el proceso, pues los propios dirigentes de las industrias tabacaleras, a pesar de que ellos públicamente dijeron que consumir tabaco no era adictivo, imagínate eso, ¿no? Ahora se nos hace un contrasentido, pero ellos tuvieron el descaro de decir que no era adictivo, pero a la larga, con la desclasificación de los documentos de la industria, pues nos dimos cuenta que desde hace décadas ellos sabían que hacían daño a todos los órganos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Al corazón, a los pulmones, ¿no? Que podían afectar estómago, hígado, o sea, boca, laringe, faringe, lengua, ¿no? Entonces, digamos que ellos incluso ya lo sabían desde antes, pero pues obviamente por seguir manteniendo el negocio, pues no lo iban a aceptar. Estas empresas que no tienen moral, no tienen ética, no tienen la necesidad humana de advertir de los peligros de sus productos. Bueno, lo único que les interesa es vender. Entonces, bueno, es un tema muy extenso, ¿no? De hecho, qué bueno que me explica a mí y a la audiencia de aquí de protagonistas del cambio por el 760 de amplitud modulada, porque si uno pensaría, wow, bueno, yo escuchaba y decía, wow, México lo está haciendo sorprendentemente bien y no estos convenios, estos acuerdos, este encubrimiento de la información es muy triste y bueno, brutal, injusto y tiene que cambiar, atenta contra la salud de las personas. Y también aquí hay otro tema que me gustaría tratar que ha tomado un poco de importancia en los últimos años como los vapeadores, los cigarros electrónicos, y ha sido objeto de un poco de polémica, es si realmente el aumento en los impuestos disminuye el consumo de productos de tabaco o hay que considerar más variables. Digamos, investigación que se hizo, ¿no? Que fue, por ejemplo, los estudios de carga de enfermedad que empezaron a hacerse a fines de los 90 del siglo pasado, pues un poco ya mostraban cómo con el aumento de impuestos había una disminución en el consumo. Eh, Porque antes lo que decían era, y eso también era algo promovido por la industria, es un mensaje que sigue promoviendo la industria, es que con el aumento de impuestos aumenta el comercio ilícito, ¿no? Ellos dicen, no, pues es que si aumentan los impuestos, aumenta el comercio ilícito, hay más marcas ilícitas. Y eso ha quedado demostrado que no, o sea que el principal impacto, ¿no? Siendo una sustancia que es adictiva, pues es sobre los propios fumadores o sirve como barrera de entrada para los que se están iniciando, que muchos de ellos, la mayoría, pues son menores de edad, ¿no? Entonces, tiene este doble efecto. Eh, Disminuye la cantidad de cigarros, incluso algunos de los adultos abandonan el consumo de tabaco y en menores de edad, pues sobre todo cuando son impuestos altos, eh, pues sí logra disuadir que no consuman, porque también pues no les alcanza, ¿no? Y eso es algo que hemos estado buscando también aquí en México, desafortunadamente, el último aumento de impuestos en términos reales que tuvimos fue en el año 2010, aplicable para el ejercicio fiscal 2011. Tuvimos una actualización por inflación porque los mismos 35 centavos por cigarro que se habían aprobado en el 2010 se habían mantenido inalterados, no habían ningún ajuste por inflación, sino hasta que se logró que en el año 2019 pues el Congreso de la Unión se hiciera una actualización por inflación y a partir de ahí, pues todos los años se actualizan los impuestos para que en términos reales sean los mismos que se aprobaron en el año 2010. Cuando se dice que los impuestos no funcionan,
las ciudades e incluso los países que tienen los impuestos más altos, generalmente llegan a prevalencias que son menores al 10%, ¿no? ¡Wow! Entonces, en México, pues desafortunadamente no hemos podido avanzar en eso. Hay un compromiso en el actual presidente de que no se van a subir impuestos y eso incluso toca a los impuestos a bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, a bebidas alcohólicas, ¿no? Y por supuesto que también a los productos de tabaco, ¿no? Y esa es la meta, ¿no? O sea, para nosotros como organización civil que ve problemas de salud pública, eh, para nosotros es importante generar los incentivos, ¿no? Incluso los precios sirven como incentivos para que más personas o dejen de consumir esos productos, se consuman menos o los menores de edad ni siquiera se acerquen, ¿no? Y eso es algo que nos preocupa también con los cigarros electrónicos. Desafortunadamente, los precios que hemos visto en el mercado, aun cuando es un mercado ilegal, pues son precios muy bajos. O sea, hay cigarros electrónicos, pues prácticamente para todos los bolsillos. Hay algunos que son desechables, esos son los más baratos, eh, pero digamos que sobre esos productos que son ilegales actualmente, pues aún así la industria pues trata de ampararse para seguir vendiendo. Las dos principales compañías tabacaleras han promovido amparos para poder seguir comercializando esos productos y hasta ahora pues no hemos tenido sentencias definitivas que bloqueen, ¿no? Estas tiendas de vapeadores que siguen estando muy a la mano de los jóvenes, ¿no? Mira, qué bueno que aclaras la duda, que sí baja el consumo de tabaco si se suben los impuestos, si hay una verdadera regulación económica y legal de estos productos súper dañinos. Considero que el gobierno, que la sociedad tiene que tomar acciones, despertar. Por eso considero muy importante tu trabajo. Agradezco tu labor como mexicano, como joven, agradezco la labor que haces para llevar, para dar conciencia a la sociedad y al mundo del peligro de estos productos. Bueno, como estamos por finalizar el programa, el tiempo, no sé si haya algo que desees agregar extra, algún mensaje para la juventud. Yo recuerdo todavía, pues cuando tenía, no sé, 13, 15, 18 años, ¿no? Eh, y había, pues, como que mucha efervescencia, ¿no? Uno salía con los amigos, ¿no? Muchos de mis amigos también, ¿no? Se empezaron a fumar, a tomar, ¿no? A consumir incluso algunas drogas ilegales. Y uno es, de joven está expuesto, ¿no? Pero yo sí creo que vale mucho la pena que pues no hay que dejarse llevar, ¿no? Es muy fácil iniciarse en una adicción que además te puede llevar a otras adicciones, ¿no? Y con el cigarro electrónico, que además se puede manipular muy fácilmente para poder incluir otras sustancias, mi advertencia es que pues no se confíen, ¿no? O sea, si les pasan algún cigarro electrónico, piensen a veces en lo peor porque puede no solamente tener nicotina, ¿no? Sino puede tener otras sustancias. Actualmente hay toda una industria en los Estados Unidos, especialmente, en el que se utilizan combinando con marihuana, por ejemplo, en su mayoría, pero también ya se empieza a hacer con otras sustancias, ¿no? Entonces, y a los papás, pues también que se pongan a estudiar, ¿no? Que no le dejen todo el peso de la responsabilidad a los hijos, ¿no? O sea, también hay que actualizarse, hay que meterse de lleno y sobre todo para estar preparados si se da una situación de conducta adictiva sobre qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo agradezco mucho la invitación, Fernando, ha sido un placer para mí estar aquí contigo. Queridos radioescuchas, recordemos que el consumo de tabaco es un problema de salud pública y como protagonistas del cambio sabemos que el consumo de cigarrillos o electrónicos o normales es prevenible. Así que tomemos conciencia de este problema y junto con estas personas como Eric que están luchando por cambiar este paradigma, hay que decir no a las campañas de empresas tabacaleras que solo quieren vendernos enfermedades y muerte.
Eso es lo que quieren vendernos. Entonces, pues te agradezco mucho, Eric, de nuevo, y agradezco a la audiencia, pues, por haber estado en el programa el día de hoy, escuchando un tema muy interesante. Y bueno, te agradezco por tu labor de nuevo, Eric. No me queda más que recomendarles que continúen escuchando el programa de Protagonistas El Cambio, una mirada juvenil de la realidad, todos los sábados, Radio Cañón 760 de amplitud modulada. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.